Hola, mis queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Comenzamos una nueva semana y vamos a trabajar con la guía número 7 para los cursos de sexto básico en la asignatura de lenguaje y comunicación. En nuestra guía de hoy trabajaremos subgéneros del género narrativo. Eso quiere decir que vamos a seguir trabajando con el género narrativo. Así que damos comienzo a nuestra guía. Vamos a comenzar con nuestro objetivo: analizar, recordar e indagar en los subgéneros del género narrativo. Para esto vamos a recordar qué son los textos narrativos. Los textos narrativos se agrupan en distintos subgéneros, dependiendo del tipo de texto. Pueden ser literarios o no literarios. En este caso vamos a trabajar con los textos literarios. Vamos a trabajar con 8 subgéneros narrativos a lo largo de esta guía. Vamos a trabajar con el cuento, novela, la leyenda, la saga, microrrelato, un poema épico, fábula y el mito. Así que a colocar mucha atención porque son con los textos literarios, los subgéneros narrativos que trabajaremos en esta guía. Ahora también pasaremos a ver algunos videos explicativos sobre algunos subgéneros del género narrativo. En esta guía vamos a investigar, así que yo les voy a mencionar algunos subgéneros narrativos para que ustedes puedan realizar su guía de trabajo. Así que a colocar mucha atención. ¿Qué es la narrativa? Llamamos narrativa al conjunto de obras en las que el narrador cuenta hechos que le suceden a unos personajes, en un tiempo determinado y en un lugar concreto. Tipos de obras narrativas. Entre otras, podemos encontrar estos tipos de obras narrativas: cuentos, fábulas, libros de viaje, novelas, leyendas, mitos y poemas épicos, epopeyas y cantares de gesta. Los cuentos. El cuento es un relato breve y sencillo de hechos imaginarios en los que participan personajes también imaginarios. Los cuentos están escritos en prosa. Hay cuentos literarios y cuentos populares. Los literarios, por un lado, son aquellos que se transmiten por escrito y tienen autor conocido, como por ejemplo Blancanieves y los 7 enanitos de los hermanos Grimm o Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Los cuentos populares son los que se transmiten oralmente, de generación en generación, y no tienen un autor conocido, como por ejemplo Los animales miedosos, Garbancito o El ratoncito Pérez. Las características de los cuentos son brevedad, desarrollo lineal, pues en poco espacio se desarrolla la historia completa, y unos hechos que suceden con un orden cronológico. Las fábulas. La fábula es un relato breve que tiene una finalidad didáctica sobre el lector. Intenta enseñarles algo con un consejo o con un ejemplo. Las fábulas pueden estar escritas tanto en prosa como en verso. Normalmente son protagonizadas por animales que transmiten una enseñanza a través de la historia narrada. El fabulista más famoso de la antigüedad es Esopo. Las novelas. Las novelas son narraciones extensas escritas en prosa que relatan los hechos que suceden a unos personajes de ficción. Las características de la novela son minuciosidad en el relato de los hechos, complicación de la trama, riqueza psicológica de los personajes y descripción del ambiente en el que se mueven. En toda novela hay un narrador, y a veces este narrador puede convertirse en personaje. El tema de las novelas es muy variado. Debido a esto, hay novelas de aventuras, policíacas, históricas. Leyendas. Las leyendas son relatos de hechos maravillosos y sobrenaturales. Los personajes de las leyendas suelen ser dioses, santos, héroes. Estas se basan en hechos reales,
pero transformados por la imaginación del escritor. Existen leyendas de autores conocidos, como son las de Gustavo Adolfo Bécquer. Por otro lado, las antiguas leyendas no tienen autor conocido, se han transmitido oralmente de generación en generación. Debido a esto, podemos encontrar varias versiones de una misma leyenda. Una de las leyendas de Bécquer es Maese Pérez el organista, que es la recreación de una antigua leyenda sevillana que Bécquer oyó relatar. Su acción se desarrolla en la Sevilla del siglo XVI. Maese Pérez es un anciano ciego y bondadoso, organista del convento de Santa Inés, muy querido por los vecinos que acudían a oírle. Una Nochebuena, cuando todo está preparado para la misa del gallo, Maese Pérez llega pálido y desencajado. Está muy enfermo, pero no quiere perderse la ceremonia. El organista muere tocando el órgano. En la Nochebuena del año siguiente, los fieles se quedan maravillados y extrañados al oír una música magnífica. Y 2 años más tarde, cuando la hija de Maese Pérez sustituye a su padre en el órgano de la catedral, se desvela el misterio. El alma de Maese Pérez vuelve de nuevo en Nochebuena para tocar su música maravillosa. Los mitos. Los mitos son narraciones protagonizadas por dioses o por héroes con las que se pretende dar una explicación al mundo. Los mitos no cuentan las causas reales de los fenómenos que inventan. Son, por tanto, historias imaginadas. Los protagonistas de los relatos mitológicos son los dioses. Estos poseen cualidades físicas y personales extraordinarias. Los dioses son fuertes, hermosos, adivinan el futuro, lo ven todo. Además, son inmortales. Hay dioses de la guerra, del mar, del amor, de la sabiduría, de la caza. En los mitos, además de los dioses, aparecen los héroes, que pueden ser semidioses o humanos. Los héroes, al igual que los dioses, poseen cualidades especiales. Estas son fuerza, sabiduría, astucia, belleza. Los héroes se enfrentan a todo tipo de pruebas y de seres. Otros dioses, hombres o monstruos fantásticos. Hércules era uno de estos héroes. Los poemas épicos, la epopeya y los cantares de gesta. En la antigüedad, los pueblos relataban las hazañas de sus héroes por medio de narraciones en verso, que se conocen como poemas épicos. La epopeya es un poema extenso en el que se narran acciones de héroes asociadas con el origen o el destino de sus pueblos. Casi siempre estas acciones son guerras o viajes en los que intervienen dioses y elementos fantásticos. Los primeros poemas épicos fueron las epopeyas. Las principales epopeyas clásicas en Europa son la Ilíada y la Odisea, escritas por el poeta griego Homero, y la Eneida, escrita por el poeta Virgilio. Ahora vamos a pasar a la actividad de nuestra guía, donde ustedes deberán investigar los subgéneros narrativos y completar el siguiente recuadro con 3 características principales de cada uno de ellos. Yo ya les di algunos ejemplos en los videos explicativos que acabamos de ver. Vamos a seguir dando otro ejemplo en el primer recuadro, donde nos piden la leyenda, sería el primer subgénero, y las características. Les coloqué, número 1, es un relato oral o escrito. Número 2, se transmite de generación en generación. Y número 3, son sucesos sobrenaturales. Lo mismo van a realizar ustedes, 3 características para la saga, para el cuento, para el mito, así como también para el microrrelato, novela, fábula, el relato y poema épico. Ahora que ya vimos algunos ejemplos de los subgéneros narrativos, ustedes ya están listos para realizar su guía de trabajo. Recuerden que es una guía de investigación. Yo en los videos explicativos ya les enseñé
sobre algunos subgéneros, así que los que faltan ustedes a investigarlos. Recuerden que si tienen alguna duda de la guía, por favor comunicarse conmigo mediante mi correo maria.burgos@escuelaelcarmen.cl o también acceder a nuestros grupos de Facebook, donde también subiré este video explicativo. Así que espero que estén muy bien y que esta herramienta les sirve para realizar su guía. Nos vemos la próxima semana. Adiós.